En el vasto paisaje del entretenimiento, donde las estrellas emergen y se desvanecen como cometas en un cielo estrellado, una figura se erige con la resiliencia y la brillantez de un faro en la niebla. Su nombre, sinónimo de ingenio y versatilidad, no es otro que el de Steve Martin. En esta travesía documental, nos sumergiremos en la esencia de un hombre cuya carrera ha sido un caleidoscopio de risas, música y palabras, pintando un retrato de una vida dedicada al arte en sus más variadas formas. Nacido el 14 de agosto de 1945, en Waco, Texas, Steve Martin no tardó en trasladarse al entorno soleado de California, donde su destino artístico comenzaría a forjarse en las luces y sombras de la costa oeste. Imaginemos al joven Steve, un niño curioso y vivaz, correteando por los pasillos de Disneyland, donde trabajó vendiendo mapas a los visitantes. En sus días libres, se sumergía en el asombroso mundo de la magia y las ilusiones en el Main Street Magic Shop. Fue aquí, en este rincón encantado, donde la chispa de la actuación comenzó a encenderse, guiando sus pasos hacia un sendero lleno de espectáculos y aplausos. En una de esas tardes mágicas, mientras observaba a los ilusionistas desplegar sus trucos, ocurrió un momento que cambiaría para siempre su perspectiva. Un mago, al concluir su acto, dejó caer un par de cartas. Steve, con la rapidez de un pensamiento, recogió las cartas y las entregó al mago, quien le sonrió y le dijo: «Lo que haces en el escenario no es solo un truco, es un arte». Estas palabras resonaron en Steve, alimentando su deseo de dominar el escenario, no solo como un ilusionista sino como un creador de experiencias. La adolescencia de Martin estuvo marcada por su paso por Garden Grove High School, donde se destacó en el equipo de debate, un indicio temprano de su habilidad para captar la atención del público con su ingenio y oratoria. Sin embargo, su verdadera pasión se manifestaba en las noches, cuando se refugiaba en la comedia, escribiendo chistes y soñando con una vida dedicada al entretenimiento. Los años 60 vieron a Martin matricularse en la Universidad Estatal de California, Long Beach, donde estudió filosofía. Este período de su vida fue crucial, no solo por el conocimiento académico que adquirió, sino por cómo la filosofía moldeó su perspectiva cómica. En palabras de Martin, la filosofía te enseña que todo puede ser cuestionado, y eso incluye la realidad del humor. Esta reflexión se convertiría en un elemento central de su estilo único. Una comedia que desafía lo convencional y que a menudo deja al público reflexionando mucho después de que las risas se hayan apagado. Fue en esos años universitarios cuando Martin comenzó a frecuentar el circuito de clubes de comedia. Su estilo era una amalgama de locura absurda y crítica social, un cóctel que, aunque inicialmente desconcertante para algunos, pronto capturó la atención de un público hambriento de nuevas formas de humor. Una noche, en un pequeño club de Los Ángeles, Martin decidió probar un número inusual. Tocaba el banjo mientras contaba chistes al revés. La audiencia, al principio, no sabía cómo reaccionar, pero al tercer chiste, estallaron en carcajadas. Este fue un momento revelador para Martin, quien comprendió que su comedia no solo era un espectáculo, sino una experiencia interactiva que rompía las barreras entre el artista y el espectador. A medida que su carrera comenzaba a despuntar, Martin se unió al equipo de escritores de The Smothers Brothers Comedy Award, en 1968, donde ganó un Emmy por su trabajo. Este logro fue más que un reconocimiento. Fue una validación de su talento único y una puerta hacia el mundo televisivo que definiría una parte crucial de su carrera. En este ambiente creativo, Martin pulió su estilo distintivo, uno que combinaba la irreverencia con la introspección, desafiando las normas del humor convencional. Uno de los momentos más icónicos de su carrera llegó en los años 70, cuando se convirtió en un invitado habitual en Saturday Night Live. Su presencia en el programa no solo elevó su perfil, sino que redefinió lo que significaba ser un comediante de televisión. Con personajes memorables como el Wild and Crazy Guy y segmentos que desafiaban la lógica, Martin se estableció como una fuerza innovadora en la comedia. Una anécdota memorable de su tiempo en SNL es cuando, durante una actuación, improvisó una serie de movimientos de baile absurdos que dejaron al público en un estado de hilaridad sin igual. Esa noche, el King Tut Dance nació, y con él, una leyenda. Pero la magia de Martin no se limitó a la comedia. A lo largo de su carrera, demostrando una habilidad camaleónica, se adentró en los reinos del cine, la música y la escritura. Su transición a la pantalla grande fue natural, con películas como The Jerk y The Man with Two Brains, que capturaron su esencia cómica en celuloide. Sin embargo, fue en Roxanne, una moderna versión de Cyrano de Bergerac, donde Martin mostró la profundidad de su talento actoral. En una escena particularmente conmovedora, su personaje, Cede Valles, recita un poema improvisado bajo un cielo estrellado,
un momento que revela la capacidad de Martin para mezclar humor con ternura, dejando al espectador con una sonrisa y una lágrima simultáneamente. La música, otro pilar en la vida de Martin, ha sido una constante a lo largo de su carrera. Desde sus primeros días tocando el banjo en clubes, hasta colaborar con grandes nombres del bluegrass, su amor por la música es innegable. En un concierto benéfico en el Hollywood Bowl, Martin sorprendió al público al subir al escenario junto a su banda, los Steve Canyon Rangers, y tocar un solo de banjo que dejó a la audiencia sin aliento. Fue un recordatorio de que su talento no conocía límites, y que su pasión por el arte era igual de vibrante en todas sus formas. Más allá de las luces y los aplausos, Martin ha mantenido una vida privada que contrasta con su imagen pública. A menudo descrito como un hombre introspectivo y reservado, su vida personal ha sido un enigma para muchos. Sin embargo, en entrevistas y escritos, ha compartido destellos de sus pensamientos más íntimos. En sus memorias, Born Standing Up, Martin narra con sinceridad su viaje por el mundo del entretenimiento, revelando los desafíos y triunfos que moldearon su carrera. Una anécdota particularmente reveladora es cuando, después de una agotadora gira de comedia, decidió retirarse temporalmente de los escenarios, buscando un equilibrio entre su vida profesional y personal. Este retiro fue una decisión difícil pero necesaria, que le permitió recargar energías y regresar con una renovada pasión por su arte. A lo largo de las décadas, Steve Martin ha demostrado ser más que un simple comediante o actor, es un narrador, un músico, un escritor y, sobre todo, un artista en el sentido más puro de la palabra. En esta introducción, apenas hemos arañado la superficie de su extraordinaria carrera, repleta de momentos memorables y anécdotas que han dejado una marca indeleble en el mundo del entretenimiento. A medida que avanzamos en este documental, nos adentraremos aún más en las curiosidades y secretos que han definido la vida de Steve Martin, explorando cómo su inquebrantable dedicación al arte ha inspirado a generaciones y continuará haciéndolo en los años venideros. En el cálido y vibrante entorno de Waco, Texas, un 14 de agosto de 1945, nació Stephen Glenn Martin, conocido mundialmente como Steve Martin. Entre las colinas bañadas por el sol y el vibrante crisol cultural de Texas, se tejía la infancia de un niño que algún día transformaría la comedia con su ingenio peculiar y su estilo único. Este es el comienzo de una historia que se despliega como una película de momentos decisivos, de fragmentos de vida que se entrelazan para formar al hombre que conocemos hoy. Mientras los primeros años de Steve se desarrollaban, su familia se trasladó a California, un estado que simboliza sueños y promesas. La familia Martin se asentó en Inglewood antes de mudarse a Garden Grove en el condado de Orange. En el tranquilo barrio suburbano donde la vida transcurría entre el aroma de los naranjos y el susurro del océano Pacífico, Steve empezó a descubrir su amor por el espectáculo. Su padre, Glenn Vernon Martin, trabajaba como vendedor de bienes raíces, y su madre, Mary Lee, era ama de casa. Una familia común, pero en el corazón de Steve latía una inquietud poco común. Steve Martin era un niño curioso, observador y con una sed insaciable de conocimiento. Este joven de cabellos rubios y mirada vivaz encontraba fascinación en las cosas simples de la vida, desde los cómics que devoraba con avidez hasta las películas clásicas que veía en la televisión. Fue en su adolescencia, durante una visita al parque temático Disneyland, cuando el destino comenzó a desplegar sus cartas de manera más concreta. Steve consiguió un trabajo vendiendo guías del parque. Este fue su primer contacto con el mundo del espectáculo, un mundo que lo seducía y al que pronto dedicaría su vida. Mientras vendía esas guías, Steve pasaba horas observando a los actores callejeros y magos que actuaban en el parque. Una anécdota que siempre destaca de aquellos días es cómo Steve, fascinado por los trucos de magia, ahorró su salario para comprar un kit de magia en una tienda cercana. En su garage, convertido en su pequeño teatro, practicaba incansablemente, perfeccionando cada truco hasta dominar el arte de la ilusión. Este fue su primer amor, la magia, y a través de ella, descubrió el poder de la actuación y del entretenimiento. El joven Steve Martin no solo cultivaba habilidades como mago, también desarrollaba un agudo sentido del humor, inspirado por los comediantes que admiraba, como Charlie Chaplin y Laurel y Hardy. Su sentido del humor comenzó a forjarse en su entorno familiar. A menudo recordaba cómo en las cenas familiares, trataba de hacer reír a sus padres y hermana con chistes y ocurrencias que improvisaba sobre la marcha. Aunque su padre era un hombre estricto y severo, Steve buscaba constantemente su aprobación, un tema recurrente que marcaría su vida y carrera. Con el tiempo, Steve se aventuró a trabajar en el Magic Shop de Disneyland, un lugar que describía como su segundo hogar. Aquí, Steve no solo perfeccionó sus habilidades de magia, sino que también comenzó a experimentar con la comedia, improvisando chistes entre sus trucos para captar la atención del público. Una de las anécdotas más entrañables de esta época es cómo un día,
Durante su actuación, un niño se acercó y le preguntó si podía mostrarle cómo desaparecer. Steve, con su carisma característico, le contestó: «Claro, pero solo si me ayudas a encontrarme a mí mismo primero». Esta respuesta, llena de humor y reflexión, es un claro indicio de lo que vendría en su carrera. Una mezcla de ingenio afilado y profunda introspección. A medida que crecía, Steve Martin desarrollaba una habilidad excepcional para observar el mundo que lo rodeaba y transformarlo en material para su comedia. A menudo se inspiraba en los personajes que encontraba en su día a día, desde el vecino excéntrico hasta el compañero de clase peculiar. A través de un lente humorístico, Steve coleccionaba historias y experiencias, almacenándolas como un tesoro que más tarde compartiría con el mundo desde el escenario. La adolescencia de Steve también estuvo marcada por su paso por Garden Grove High School, donde no solo se destacó en sus estudios, sino que también comenzó a experimentar con la actuación en producciones teatrales escolares. Aquí, su talento innato para la comedia empezó a llamar la atención de sus compañeros y maestros. Fue en una de estas producciones escolares donde Steve tuvo su primera gran actuación, interpretando un sketch cómico que él mismo escribió. La respuesta del público, las risas y aplausos que llenaron el auditorio, fueron un momento revelador para él, consolidando su deseo de seguir una carrera en el entretenimiento. Sin embargo, la vida de Steve no siempre fue fácil. A menudo compartía cómo su relación con su padre era tensa y distante. Glenn Martin era un crítico severo de sus esfuerzos artísticos, a menudo cuestionando la decisión de su hijo de buscar una carrera en un campo tan incierto como el espectáculo. A pesar de esto, Steve encontraba en las críticas de su padre un impulso para perfeccionarse, un desafío que lo motivaba a mejorar constantemente su arte. Una de las anécdotas más impactantes sobre su padre es que, a pesar de ser crítico con la carrera de Steve, Glenn Martin fue el primero en presentarse a ver uno de sus shows en vivo, aunque no lo admitiera fácilmente. Steve recordaba cómo, al salir al escenario y vislumbrar a su padre entre la multitud, sintió una mezcla de nerviosismo y orgullo. Aunque su padre rara vez lo elogió abiertamente, ese momento fue un símbolo tácito de su apoyo. A medida que Steve maduraba, su pasión por la comedia y el espectáculo se intensificaba. Decidió estudiar filosofía en la Universidad Estatal de California, Long Beach, una elección que podría parecer inesperada para un aspirante a comediante. Sin embargo, Steve encontraba en la filosofía una fuente inagotable de material para su comedia. Las clases de lógica y pensamiento crítico le proporcionaron nuevas perspectivas, que más tarde integró en sus rutinas humorísticas, dotándolas de profundidad y reflexión. Durante sus años universitarios, Steve también comenzó a explorar la escritura. Colaboró con un club de comedia en la universidad, donde escribía y actuaba en sketches cómicos. Esta experiencia no solo enriqueció su estilo, sino que también le enseñó la importancia de la escritura en la comedia, un elemento que se convertiría en una piedra angular de su carrera futura. Un momento decisivo en esta etapa de su vida fue su encuentro con el legendario comediante y escritor de comedia, Karl Reiner. Steve asistió a una conferencia donde Reiner era el orador invitado. Inspirado por las palabras de Reiner sobre el poder de la comedia para provocar pensamiento y cambio, Steve decidió redoblar sus esfuerzos para ingresar al mundo del espectáculo. Este encuentro, aunque breve, fue un catalizador que reafirmó su camino. Otra figura influyente en su vida fue su hermana, Melinda Martin. Aunque poco se habla de su influencia, Melinda fue un apoyo constante para Steve durante sus años formativos. A menudo compartían conversaciones sobre sus aspiraciones y sueños, y su relación cercana fue un pilar emocional durante los momentos de duda e incertidumbre. Al final de sus años universitarios, Steve decidió tomar un riesgo audaz y se trasladó a Los Ángeles, el epicentro de la industria del entretenimiento. Con su característico coraje y determinación, Steve comenzó a trabajar en clubes de comedia, perfeccionando su acto nocturno tras noche. Era un joven con un sueño y una pasión ardiente, dispuesto a desafiar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Una de las anécdotas más entrañables de sus primeros días en Los Ángeles es cómo, durante uno de sus shows en un pequeño club de comedia, solo había una persona en la audiencia. A pesar de lo desalentador que pudo haber sido, Steve decidió dar su mejor actuación, como si estuviera frente a una multitud llena. Al final de su acto, el único espectador se acercó y le dijo: «Eres realmente bueno. Sigue adelante». Este encuentro fortuito, aunque modesto, fue una chispa de motivación para un joven comediante que luchaba por encontrar su lugar. Así, con cada paso que daba, cada pequeño escenario que conquistaba, Steve Martin forjaba su camino en el mundo del espectáculo. Su infancia y orígenes, marcados por el amor por la magia, el deseo de hacer reír y el anhelo de la aprobación paterna, formaron la base de un legado que transformaría la comedia para generaciones venideras. En cada acto, en cada chiste, Steve llevaba consigo las lecciones y experiencias de esos primeros años,
recordándonos siempre que el humor es, en última instancia, una celebración de la vida misma. En una pequeña y soleada ciudad californiana llamada Waco, un niño que más tarde haría reír al mundo entero estaba dando sus primeros pasos en un camino que nadie podía prever. Este niño, que sería conocido como Steve Martin, comenzó su viaje en un ambiente que parecía hecho a medida para la creatividad y la curiosidad. Imaginemos una escena donde el sol se posaba sobre los tejados de las casas bajas y los parques eran vibrantes, llenos de vida, un entorno donde las ideas podían florecer como las flores en primavera. La familia Martin se mudó a Inglewood, California, cuando Steve tenía 5 años, y no pasó mucho tiempo antes de que se trasladaran nuevamente a Garden Grove. Aquí, en este rincón suburbano del mundo, la vida de Steve encontraría un escenario propicio para la gestación de su futura carrera. El pequeño Steve era un observador nato, con ojos curiosos y una mente que absorbía el mundo que le rodeaba como una esponja. Tenía el tipo de imaginación que podía convertir cualquier objeto cotidiano en una fuente de asombro y diversión. Fue en el parque temático Disneyland, un lugar que parecía sacado de un cuento de hadas, donde el joven Steve finalmente encontró un terreno fértil para su imaginación desbordante. A la tierna edad de 10 años, Steve comenzó a trabajar allí, vendiendo guías de Disneyland. La atmósfera mágica del parque, con sus deslumbrantes espectáculos y personajes extraordinarios, se convirtió en su primera escuela de entretenimiento. Este lugar, lleno de ilusionistas y actores disfrazados, se grabó en su memoria, alimentando un deseo ardiente de formar parte de ese mundo de fantasía. Una de las anécdotas más intrigantes de este periodo es cuando Steve, todavía un adolescente, se fascinó con el ilusionismo. Un día, mientras exploraba las tiendas del parque, se encontró con la tienda de magia de Merlin's Magic Shop. Era un lugar pequeño, pero lleno de secretos y trucos que prometían maravillas. Fue aquí donde Steve consiguió su primer trabajo oficial, vendiendo trucos de magia y aprendiendo los fundamentos del ilusionismo. La tienda se convirtió en su refugio, un lugar donde podía perderse en el arte de engañar al ojo y desafiar la percepción. Con el tiempo, Steve se familiarizó tanto con los trucos que comenzó a improvisar sus propios actos de magia. En una ocasión memorable, mientras realizaba un truco de cartas, accidentalmente dejó caer toda la baraja al suelo. En lugar de acobardarse, Steve se rió de sí mismo y del error, ganándose la simpatía del público. Fue en ese instante de vulnerabilidad y humor donde comenzó a entender el poder de la comedia, el arte de hacer reír a la gente, incluso a expensas de uno mismo. Pero no solo de magia vivía Steve. En su adolescencia, su interés por la música comenzó a florecer. Aprendió a tocar el banjo, un instrumento que más tarde se convertiría en sinónimo de su estilo único. Pasaba horas practicando, embelesado por los sonidos vibrantes y alegres que podía extraer de aquel instrumento. Su destreza con el banjo no solo se convirtió en una habilidad más en su repertorio, sino que también fue un pilar fundamental en su desarrollo como artista, mezclando música y comedia de una manera que pocos habían visto antes. Durante estos años formativos, Steve también encontró inspiración en la televisión. Era un ávido espectador de programas de comedia y variedades, y no era raro encontrarlo frente al televisor, absorto en las actuaciones de icónicos comediantes como Charlie Chaplin y Laurel y Hardy. Estos momentos frente al televisor eran más que un simple pasatiempo, eran lecciones de timing, humor físico y la importancia de un buen gag visual. Su mente, siempre en constante movimiento, no solo absorbía estos estilos, sino que también comenzaba a jugar con la idea de subvertirlos y crear algo nuevo. Una anécdota que personifica estos primeros años es cuando Steve, en su intento por emular a sus ídolos, decidió organizar un espectáculo para su familia y amigos en el patio trasero de su casa. Construyó un escenario improvisado, con luces hechas de linternas y una cortina de baño como telón de fondo. Aunque el público era pequeño, Steve ejecutó su acto con la seriedad y el entusiasmo de un artista en un gran teatro. Esta actuación amateur, que combinaba magia, música y comedia, fue un anticipo de lo que vendría, una primera chispa de su ambición por innovar y sorprender. A medida que avanzaba en su adolescencia, Steve decidió que quería perfeccionar su talento. Se inscribió en la Universidad Estatal de Long Beach, donde estudió filosofía. La elección de esta carrera podría parecer desconcertante para alguien con aspiraciones artísticas, pero fue precisamente en las aulas de filosofía donde Steve encontró nuevas maneras de ver el mundo. Las discusiones sobre lógica, absurdismo y la naturaleza de la existencia le proporcionaron nuevas perspectivas y herramientas para su comedia, enriqueciendo su estilo con una profundidad que pocos comediantes poseen. Otra anécdota que destaca durante esta etapa es el día en que Steve decidió realizar un acto de magia en una clase de filosofía. Con la misma seriedad con la que se discutían los textos de Platón, Steve comenzó a realizar trucos de cartas, mientras hablaba sobre la naturaleza ilusoria de la percepción.
El contraste entre la solemnidad del entorno académico y la ligereza de sus trucos no solo provocó risas, sino que también le enseñó sobre el impacto de lo inesperado, una lección que llevaría consigo durante toda su carrera. Mientras continuaba su educación, Steve no dejó de explorar otras formas de arte. Se unió al equipo de teatro de la universidad, donde experimentó con la actuación y la escritura de guiones. Fue en este ambiente de colaboración creativa donde comenzó a desarrollar su estilo característico, una mezcla de humor absurdo, ingenio agudo y un sentido único del ritmo cómico. Su compromiso con el teatro y su constante búsqueda de nuevas formas de expresión comenzaron a dar frutos, y su reputación como un talento emergente empezó a crecer entre sus compañeros y profesores. A medida que su confianza crecía, Steve comenzó a frecuentar clubes de comedia y cafeterías locales, donde podía probar su material frente a un público real. Estos lugares, a menudo llenos de humo y con un público exigente, eran el campo de pruebas perfecto para su creciente repertorio. En una de estas noches, mientras actuaba en un pequeño club de comedia, Steve decidió improvisar una canción cómica con su banjo. La respuesta del público fue tan positiva que se dio cuenta del potencial de combinar música y comedia de una manera que no se había explorado completamente hasta entonces. Una última anécdota de estos primeros pasos involucra una breve pero significativa amistad con un joven artista llamado Jerry Seinfeld, a quien conoció en uno de estos clubes. Aunque sus estilos eran diferentes, compartían una pasión común por la comedia y a menudo intercambiaban ideas y críticas constructivas. En una de esas conversaciones, Steve le comentó a Jerry sobre su deseo de crear un tipo de espectáculo que rompiera con las convenciones del stand-up tradicional, un espectáculo que fuera más un viaje que una serie de chistes desconectados. Esta idea, aunque aún en ciernes, sería fundamental para su futuro éxito. Con cada actuación, cada error y cada aplauso, Steve Martin estaba construyendo el andamiaje de lo que se convertiría en una carrera icónica. Los primeros pasos, siempre llenos de incertidumbre y exploración, se transformaron en una marcha decidida hacia un futuro que él mismo estaba esculpiendo con cada acto de magia, cada nota de banjo y cada broma ingeniosa. A través de su perseverancia y creatividad, Steve Martin no solo estaba encontrando su voz, sino que también estaba sentando las bases para convertirse en una leyenda del entretenimiento. Estos años iniciales, llenos de descubrimiento y crecimiento, son un testimonio del poder de la curiosidad, la pasión y la dedicación. Fueron tiempos de construcción, de poner a prueba los límites y de desafiar las expectativas. En cada rincón de su infancia y juventud, desde las mágicas tierras de Disneyland hasta los pequeños clubes de comedia, Steve Martin estaba forjando un camino que nadie había recorrido antes. Su historia, tejida con el hilo del humor y la innovación, nos enseña que los primeros pasos, aunque a menudo inciertos, son los más importantes en el viaje de cualquier artista. La pantalla se desvanece en negro mientras una música suave y melancólica comienza a tocar de fondo. La imagen cambia lentamente para mostrar una fotografía en blanco y negro de un joven Steve Martin, de pie en un escenario modesto, con una expresión que mezcla determinación y ansiedad. Voz en off, Steve Martin. Un nombre que resuena en los pasillos de la comedia como un eco interminable, un genio que ha sabido reinventarse en más de una ocasión. Este es el relato de su ascenso meteórico, un viaje que comenzó en los clubes de comedia y se disparó hacia la inmortalidad en el mundo del entretenimiento. La cámara se desplaza a través de una serie de imágenes de archivo que muestran a un joven Steve Martin, con el cabello más oscuro, actuando en pequeños clubes en la década de 1960. Voz en off. En los años 60, un joven Steve Martin se adentra en el mundo del espectáculo con una clarividencia que pocos poseen a tan temprana edad. Creció en Waco, Texas, y más tarde se trasladó a California, donde sus días como vendedor de guías de turistas en Disneylandia le dieron las primeras pinceladas de experiencia en el trato con el público. Su humor, irresistible y único, se forjó en esos pasillos mágicos, donde la realidad y la fantasía coexisten en una danza perpetua. La imagen cambia para mostrar fotografías de Disneylandia en los años 60, con Steve Martin en uniforme como empleado. Voz en off. Aquí, entre los globos de colores y los personajes de cuento, Steve encontró su primera audiencia, aunque tal vez no lo supieran en ese momento. Era un lugar donde los sueños se hacían realidad, y para Steve, el sueño era mucho más que un simple deseo, era una promesa de lo que vendría. La pantalla muestra imágenes de Steve actuando en el club de comedia de The Birdcage en Knott's Berry Farm. Voz en off. Fue en el club de comedia de The Birdcage en Knott's Berry Farm donde Steve perfeccionó su arte. Con un repertorio que incluía magia, comedia y música, Martin comenzó a captar la atención de aquellos que sabían observar. Cada noche sobre el escenario era una oportunidad para refinar su estilo, para conectar con el público de una manera que pocos podían lograr. Se produce un cambio de escena a una entrevista con un amigo de la infancia de Steve.
amigo de la infancia. Recuerdo la primera vez que lo vi actuar en Knott's Berry Farm. Era como si el escenario fuera su hogar natural. Había algo magnético en su presencia, una confianza inquebrantable que te hacía querer ser parte de su mundo. La imagen regresa a Steve en el escenario, su rostro iluminado por las luces cálidas del club. Voz en off. En aquellos días, Steve Martin era mucho más que un comediante. Era un narrador, un artista que podía pintar con palabras y emociones. Su estilo era diferente, innovador, y a menudo, desconcertante para algunos, pero eso solo añadía a su mística. Aquí, la escena se expande a una de sus primeras apariciones en televisión, en A.D. Smothers Brothers Comedy Hour. Voz en off. El gran salto llegó con su participación en A.D. Smothers Brothers Comedy Hour. Un programa donde Steve encontró un hogar para su estilo único de comedia. Aquí, sus habilidades como escritor y su talento para la actuación se entrelazaron, ofreciendo una nueva dimensión a la televisión de la época. La pantalla muestra clips de Steve trabajando detrás de escena en A.D. Smothers Brothers Comedy Hour. Voz en off. Trabajar detrás de cámaras no fue solo un trabajo, sino una revelación. En un mundo de guionistas y creativos brillantes, Steve aprendió a perfeccionar su arte, a escribir con precisión quirúrgica, pero siempre con un toque de lo inesperado. Fue aquí donde acuñó una de sus frases más icónicas: la comedia es un arte serio. Se muestra una escena de una reunión de guionistas, con Steve al fondo, tomando notas. Voz en off. Una de las anécdotas más recordadas de esa época fue cuando Steve, en una reunión de guionistas, se levantó y comenzó a tocar el banjo para aliviar las tensiones del equipo. En ese momento, todos comprendieron que Steve no era solo un comediante, sino un artista integral que podía transformar cualquier situación con su ingenio. La imagen cambia a una escena de Steve actuando en un talk show de finales de los 60. Voz en off. Con cada aparición en televisión, su nombre comenzó a resonar más allá de los clubes de comedia. Pero fue su estilo excéntrico y su inclinación por lo absurdo lo que capturó la imaginación del público. En una de sus primeras apariciones en un talk show, Steve entró al escenario vestido como un hombre de negocios, solo para sorprender a la audiencia al revelar que llevaba zapatillas de payaso debajo del traje. Esta mezcla de lo convencional con lo absurdo se convertiría en una de sus marcas registradas. La pantalla se oscurece momentáneamente antes de mostrar a Steve en el set de Saturday Night Live. Voz en off. El verdadero auge de Steve Martin llegó con Saturday Night Live. Sus monólogos, sketches y personajes se grabaron en la memoria colectiva de la nación. Era una época dorada para la comedia, y Steve estaba en el centro de la tormenta creativa. Con cada aparición, redefinía el significado de la comedia en vivo, probando nuevos límites y estableciendo estándares que otros solo podían aspirar a alcanzar. Se muestra una entrevista con un excompañero de reparto de Saturday Night Live. Excompañero de reparto. Trabajar con Steve era como asistir a una clase magistral de comedia cada semana. Nunca sabías qué esperar, pero siempre sabías que sería brillante. Era capaz de tomar lo mundano y transformarlo en algo extraordinario. La imagen muestra escenas icónicas de Steve en Saturday Night Live, incluyendo sus famosos sketches de The Festrung Brothers. Voz en off. Uno de sus personajes más memorables fue uno de los Festrung Brothers, dos hermanos de origen checo que creían ser los hombres más atractivos del mundo. La química entre Steve y Dan Aykroyd era palpable, y su humor, a menudo cargado de doble sentido, resonaba con una audiencia que buscaba algo más que el humor convencional. Se produce un cambio de escena para mostrar a Steve en una conferencia de prensa en la que habla sobre su primer especial de comedia. Voz en off. El siguiente paso en su trayectoria fue el lanzamiento de su primer especial de comedia, Steve Martin, A Wild and Crazy Guy. El especial fue un éxito rotundo, consolidando su estatus como uno de los comediantes más influyentes de su tiempo. Aquí, Steve no solo hizo reír al público, sino que también les ofreció una visión de su alma, de su lucha constante por encontrar el equilibrio perfecto entre el humor y la humanidad. Se muestra una escena de Steve interactuando con el público durante su especial. Voz en off. En uno de los momentos más memorables del especial, Steve detuvo su actuación para interactuar con el público, improvisando una serie de chistes sobre la vida cotidiana que resonaron profundamente con la audiencia. Fue un recordatorio de que, aunque Steve era un maestro en el arte del espectáculo, su verdadera fuerza residía en su habilidad para conectar con la gente común. La pantalla cambia para mostrar a Steve en el set de su primera película exitosa, A.D. Jerk. Voz en off. La transición al cine fue inevitable. A.D. Jerk fue su primer éxito en la gran pantalla, una película que combinaba su amor por el absurdo con una narrativa conmovedora. La historia de Navin R. Johnson, un hombre ingenuo pero de buen corazón, se convirtió en un clásico instantáneo, y el mundo del cine nunca volvió a ser el mismo. La imagen muestra una escena detrás de cámaras de A.D. Jerk,
con Steve discutiendo una escena con el director. Voz en off. Durante el rodaje, Steve no solo demostró ser un actor talentoso, sino también un colaborador creativo incansable. En una ocasión, después de una larga jornada de filmación, Steve reunió al equipo para una sesión improvisada de brainstorming, buscando formas de mejorar una escena particularmente difícil. Su dedicación y pasión por el arte eran evidentes en cada aspecto de la producción. La pantalla muestra una serie de clips de las películas posteriores de Steve, destacando su versatilidad como actor. Voz en off. Con cada nuevo papel, Steve Martin expandía los límites de lo que era posible en la comedia cinematográfica. Desde Dead Men Don't Wear Plaid hasta Adri Amigos, su capacidad para reinventarse y sorprender al público parecía no tener fin. Pero a pesar de sus éxitos, Steve nunca perdió de vista sus raíces, siempre volviendo a la comedia en vivo, donde todo comenzó. La imagen cambia nuevamente a un Steve más maduro, reflexionando sobre su carrera en una entrevista. Voz en off. En una entrevista reciente, Steve habló sobre su carrera, reflexionando sobre los momentos que definieron su vida y su arte. La comedia, dijo, es una forma de arte en constante evolución. Nunca dejas de aprender, nunca dejas de crecer. Y eso es lo que hace que todo valga la pena. La pantalla se desvanece de nuevo negro mientras la música se desvanece suavemente. Voz en off. Este es el legado de Steve Martin, un artista que no solo entretuvo a generaciones, sino que también las inspiró a encontrar humor y belleza en lo inesperado. Su ascenso meteórico es un testimonio de su talento, su perseverancia y su inquebrantable amor por el arte de hacer reír. La pantalla se ilumina con una foto actual de Steve Martin, sonriendo, su mirada aún llena de la chispa de la juventud. Voz en off. A medida que las luces se apagan y el telón cae una vez más, recordamos a Steve Martin como algo más que un comediante. Un verdadero icono cultural cuyo impacto perdurará en los corazones y mentes de todos aquellos que tuvieron el privilegio de presenciar su genio. Fade in. Un escenario vacío iluminado por una sola luz de seguimiento, que resalta un micrófono solitario en el centro. La cámara se acerca lentamente al micrófono mientras la voz en off comienza a narrar. En el bullicioso corazón de la comedia estadounidense, donde las risas son moneda corriente y el ingenio un idioma universal, se erige una figura icónica, Steve Martin. Su carrera, tejida con hilos de creatividad e innovación, ha sido un viaje fascinante, lleno de giros inesperados y momentos críticos que definieron no solo su vida, sino también el arte de hacer reír. Hoy, exploramos esos momentos cruciales que forjaron una leyenda. La imagen se desvanece a negro y vuelve a iluminarse, mostrando imágenes de un joven Steve Martin en un escenario de Los Ángeles en la década de 1960. Era finales de los años 60, y un joven Steve Martin, armado con su banjo y una mente afilada como un cuchillo, comenzó a abrirse camino en el circuito de comedia de Los Ángeles. Fue en el club de comedia de Troubadour donde encontró su primera gran oportunidad. En esos días, la comedia era vista como una secuencia de chistes lineales, cada uno siguiendo al otro en una marcha predecible hacia la risa. Pero Martin tenía otros planes. Con una mezcla de absurdo y surrealismo, se propuso romper con la tradición. Una noche en particular, subió al escenario y, en lugar de contar el chiste clásico, comenzó a hablar en absoluto silencio. La audiencia estaba desconcertada, algunos incluso se sintieron incómodos en sus asientos. Pero cuando finalmente rompió el silencio con un estruendo de carcajadas fingidas, el público no pudo evitar reír. Fue un momento crítico, donde la subversión de las expectativas se convirtió en su sello distintivo. Martin había encontrado su voz. La cámara corta a una imagen de Steve Martin con su icónica vestimenta blanca en Saturday Night Live, en 1976. Un nuevo capítulo comenzó cuando Martin fue invitado a Saturday Night Live, SNL. Un programa que ya comenzaba a definir el humor de una generación, se convirtió en el escenario perfecto para su comedia experimental. Una de sus apariciones más famosas fue el sketch, King Tut, en el que interpretaba a un faraón egipcio reimaginado como una estrella pop. La actuación era una mezcla de música, baile y comedia física, todo envuelto en una capa de sátira cultural. El sketch, King Tut, no solo se convirtió en un fenómeno de la cultura pop, sino que también marcó un momento crítico en la carrera de Martin. Le permitió mostrar su habilidad para mezclar humor absurdo con comentarios sociales, una combinación que resonó profundamente con el público. Este éxito le dio confianza y visibilidad, asegurando su lugar en la élite de la comedia televisiva. La imagen se desvanece y vuelve con fotos de Martin durante su gira de comedia en la década de 1970. Con el impulso de sus apariciones en SNL, Steve Martin decidió llevar su comedia directamente al público. Emprendió una serie de giras que se convirtieron en legendarias. Pero no era solo la magnitud de sus actuaciones lo que las hacía memorables,
sino el vínculo íntimo que lograba con su audiencia. Cada actuación era una obra maestra de improvisación y creatividad. Hubo una noche en particular en la que Martin experimentó un momento crítico inesperado. Durante un espectáculo en San Francisco, un pequeño error técnico con el micrófono causó que el sonido se cortara completamente. En lugar de detenerse, Martin usó el contratiempo como una oportunidad para conectar aún más con el público. Simuló una conversación silenciosa, utilizando solo gestos exagerados y expresiones faciales cómicas. La audiencia, cautivada por su ingenio y habilidad para manejar la situación, estalló en aplausos. Este incidente no solo demostró su capacidad para convertir un potencial desastre en comedia, sino que también subrayó su talento innato para la actuación en vivo. La escena cambia a una imagen de Martin en el set de The Jerk, 1979, su primera película como protagonista. Con el éxito en el escenario, el siguiente paso lógico para Steve Martin fue el cine. En 1979, protagonizó The Jerk, una comedia dirigida por Carl Reiner que se convertiría en un clásico de culto. Interpretó a Navin Johnson, un personaje ingenuo y torpe que se embarca en una serie de desventuras cómicas. Este papel fue un momento crítico en su carrera cinematográfica, que le permitió trasladar su estilo único de comedia del escenario a la pantalla grande. Una anécdota específica de la filmación de The Jerk destaca la dedicación de Martin a su arte. Durante una escena clave, Navin debía tocar una trompeta en la playa. Sin embargo, Martin no sabía cómo tocar el instrumento. En lugar de fingir, se tomó varias semanas para aprender lo básico de la trompeta, asegurándose de que su actuación fuera lo más auténtica posible. Este compromiso con la autenticidad y el detalle es un testimonio de su profesionalismo y pasión por el arte. La cámara se desplaza para mostrar a Martin en una entrevista de la década de 1980, reflexionando sobre su transición de la comedia al cine. A medida que la década de 1980 avanzaba, Martin continuó diversificando su carrera. Sin embargo, no todo fue fácil. En 1986, protagonizó Three Amigos, una comedia que, a pesar de ser vista hoy como un clásico, inicialmente recibió críticas mixtas. Este período representó con acento agudo un momento crítico de introspección para Martin. Sabía que su comedia necesitaba evolucionar, y comenzó a explorar roles más serios y matizados. Su papel en Roxanne, 1987, fue un punto de inflexión. La película, una adaptación moderna de Cyrano de Bergerac, le permitió explorar el ámbito emocional y romántico de la actuación. Martin no solo protagonizó la película, sino que también escribió el guión, mostrando su versatilidad como escritor. Este esfuerzo fue recompensado con la aclamación de la crítica, consolidando su reputación como un actor y creador multifacético. La imagen se desvanece y cambia a fotos de Martin durante su participación en la ceremonia de los Oscar. A lo largo de los años, Martin se estableció como un presentador de los Oscar querido y respetado. Su estilo distintivo, una mezcla de ingenio agudo y humor sutil, lo convirtió en un favorito entre el público y la industria. Sin embargo, su primera vez como anfitrión en 2001 fue un desafío. En una industria donde las expectativas son altas y cada movimiento es analizado, Martin logró mantener su compostura y encanto. Durante la ceremonia, un momento crítico se presentó cuando, en medio de las presentaciones, el teleprompter falló brevemente. Martin, sin perder la calma, improvisó un chiste que provocó carcajadas y alivió la tensión en la sala. Esta habilidad para manejar la presión y convertir lo inesperado en un momento memorable es una de las razones por las que Martin es considerado uno de los mejores anfitriones en la historia de los Oscar. La cámara corte a una imagen de Martin en un estudio de grabación, trabajando en su música. En los últimos años, Steve Martin ha regresado a una de sus primeras pasiones, la música. Su amor por el banjo, un instrumento que a menudo llevaba en sus actuaciones cómicas, se ha convertido en un foco central de su carrera. En 2009, lanzó un álbum de bluegrass titulado The Crow, New Songs for the 5-String Banjo, que fue aclamado por la crítica y le valió un Grammy. Una anécdota interesante de esta etapa de su carrera ocurrió durante una sesión de grabación. Martin, siempre perfeccionista, estaba insatisfecho con una de las tomas. Pasó horas en el estudio, probando diferentes arreglos y técnicas, hasta que finalmente encontró el sonido que buscaba. Esta búsqueda incansable de la perfección es un reflejo de su dedicación y amor por la música. La imagen se desvanece lentamente mientras la voz en off concluye. Steve Martin, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser un maestro de la reinvención. Desde sus primeros días en los clubes de comedia hasta sus actuaciones en el escenario más grande de Hollywood, su habilidad para adaptarse y evolucionar ha sido clave para su éxito. Los momentos críticos que hemos explorado no solo definieron su carrera, sino que también dejaron una marca indeleble en el mundo del entretenimiento.
Cada anécdota, cada giro inesperado, ha sido un paso en su viaje hacia la genialidad. Y mientras seguimos riendo y maravillándonos con sus talentos, queda claro que Steve Martin no es solo un comediante o un actor. Es, en todos los sentidos, un artista. La pantalla se desvanece a negro mientras suena una suave melodía de banjo en el fondo, cerrando la narrativa con una nota de nostalgia y admiración. Fin del segmento. Cuando pensamos en la madurez artística de Steve Martin, nos encontramos ante un periodo fascinante en el que su talento multifacético florece y se consolida. Esta etapa, que desentrañamos aquí, revela una transformación profunda, un renacimiento en el que la comedia se entrelaza con una variedad de disciplinas artísticas, dejando una huella indeleble en la cultura popular. Sonido de una guitarra suave y un suave ritmo jazz, la madurez artística de Steve Martin es como un río que se despliega majestuoso, recogiendo las corrientes de sus innumerables talentos. Este período es un reflejo de su incansable deseo de explorar nuevas facetas y manifestar su creatividad en formas inesperadas. En esta sección, nos adentramos en los años en los que Steve Martin no solo se consolida como una figura icónica de la comedia, sino que también se reinventa como escritor, músico y actor dramático. La madurez artística de Martin no surge de la nada. Es el resultado de una evolución constante, marcada por una serie de momentos clave que delinean su trayectoria. Uno de los puntos de inflexión más significativos es su incursión en el teatro con la obra Picasso at de la Pena Gile. Estrenada en 1993, esta comedia filosófica explora un encuentro ficticio entre el joven Picasso y Albert Einstein en un bar parisino en 1904. La obra, que mezcla el ingenio con la reflexión profunda, se convierte en un éxito inesperado y revela una nueva dimensión del talento de Martin, su capacidad para entrelazar humor y profundidad filosófica. Este éxito teatral es un preámbulo a su consolidación como un escritor con voz propia, capaz de capturar la complejidad del espíritu humano en sus escritos. Sonido de una multitud aplaudiendo. En este punto de su vida, Martin también explora la música de una manera más seria y comprometida. Su amor por el banjo, instrumento que había sido una constante en sus espectáculos de comedia, se convierte en el centro de una nueva pasión. En 2009, lanza su primer álbum de música, The Crow, New Songs for the 5-String Banjo, que le valdría un premio Grammy. El álbum es una celebración de la música bluegrass, un género que Martin ha amado desde joven. Cada nota del banjo resuena con una autenticidad que solo puede provenir de alguien que ha dedicado su vida a perfeccionar su arte. En este álbum, Martin no solo se presenta como un comediante que toca el banjo, sino como un músico serio cuyo amor por el bluegrass es palpable y contagioso. Suave melodía de banjo. El compromiso de Steve Martin con el bluegrass no se detiene ahí. En 2011, forma el grupo Steve Martin and the Steep Canyon Rangers, con quienes recorre el país, llevando su música a nuevas audiencias. La colaboración con los Rangers no solo amplía su repertorio musical, sino que también reafirma su lugar en el mundo de la música. En el escenario, Martin se transforma, dejando que la música hable por él con una elocuencia que trasciende las palabras. Tras una actuación particularmente emotiva en el Carnegie Hall, Martin reflexiona: la música es una conversación íntima con el público, una historia sin palabras que se escribe en el aire. Este pensamiento encapsula su enfoque hacia la música, donde cada actuación es una oportunidad para conectarse con otros en un nivel profundamente personal. Sonido de una multitud animada. Simultáneamente, Steve Martin explora su faceta literaria con renovado vigor. Sus memorias, Born Standing Up, publicadas en 2007, son una mirada introspectiva y reveladora a sus años de formación como comediante. Con un estilo narrativo que combina humor y vulnerabilidad, Martin lleva a los lectores a un viaje a través de las luces y sombras de su carrera. En una de las anécdotas más memorables, Martin recuerda cómo un fracaso en un espectáculo en San Francisco lo llevó a cuestionarse profundamente sobre el propósito detrás de su comedia. Esa noche, en lugar de dejarse vencer, decidió reinventarse, desarrollando un acto que desafiaba las convenciones y que, con el tiempo, lo catapultaría al estrellato. El fracaso es un ingrediente esencial del éxito, afirma Martin con su característico ingenio. En paralelo a su éxito como escritor y músico, Steve Martin continúa desafiando su versatilidad actoral. En la película Shopgirl, de 2005, basada en su propia novela, Martin se adentra en el mundo del drama romántico, aportando una sensibilidad y profundidad emocional que sorprende a quienes lo conocían solo por sus roles cómicos. Aquí, Martin muestra una vulnerabilidad que revela nuevas capas de su habilidad actoral. La película explora la complejidad de las relaciones humanas, y al hacerlo, Martin demuestra que su talento va más allá de hacer reír, es capaz de tocar el corazón de su audiencia. Suave tema instrumental.
La vida de Martin en este periodo también está marcada por anécdotas que reflejan su enfoque incansable hacia la creatividad. Durante una sesión de grabación para su segundo álbum, Rare Bird Alert, Martin cuenta cómo una improvisación casual con su grupo se convirtió en una de las pistas más queridas del álbum. Fue como si la música ya existiera en el aire, y nosotros solo teníamos que atraparla, recuerda con una sonrisa. Este enfoque espontáneo y abierto hacia la creación es un hilo conductor que atraviesa todas sus empresas artísticas. Sonido de una grabación en estudio. Otra anécdota reveladora ocurre durante un ensayo para Picasso at de la Penagile. Un día, mientras dirigía una escena particularmente compleja, uno de los actores le preguntó sobre la motivación detrás de un diálogo. Martin, con su característico humor, respondió: la motivación es que se supone que debe ser divertido, pero si encuentras algo más profundo, también está bien. Esta respuesta encapsula su enfoque hacia el arte. Una mezcla de rigor y ligereza, donde la búsqueda de la verdad se entrelaza con un sentido innato del humor. La madurez artística de Steve Martin es también un tiempo de reflexión personal. En entrevistas, Martin ha compartido cómo la pérdida de su padre, que coincidió con este periodo de su vida, lo llevó a profundizar en su propio sentido de identidad y propósito. A través del dolor, encontró una nueva claridad que se reflejó en sus trabajos posteriores, tanto en la música como en la escritura. El arte es una forma de procesar lo inexpresable, ha dicho Martin, y este periodo de su vida es un testimonio de cómo el arte puede ser un refugio y un medio de sanación. Música emotiva en segundo plano. Una de las colaboraciones más memorables de este tiempo es su trabajo con el autor Karl Reiner, con quien había compartido una larga amistad. Juntos, escribieron The Underpants, una adaptación cómica de una obra alemana. Esta colaboración es un recordatorio del espíritu generoso y colaborativo que caracteriza a Martin. La obra, que obtuvo críticas elogiosas, se convirtió en otro hito en su carrera literaria y teatral. Sonido de aplausos en teatro. En este recorrido por la madurez artística de Steve Martin, descubrimos a un hombre que nunca ha tenido miedo de desafiarse a sí mismo y de explorar nuevas fronteras. Su capacidad para moverse con gracia entre diferentes formas de arte es un testimonio de su profunda pasión por la creatividad. Cada logro, cada fracaso, y cada anécdota son parte de un tapiz más grande que sigue siendo tejido por un artista que, a lo largo de su vida, ha demostrado que la verdadera madurez artística no se encuentra en alcanzar un destino, sino en abrazar el viaje. Finaliza con una melodía inspiradora. La historia de Steve Martin es un recordatorio de que la madurez artística no es un punto fijo, sino un viaje continuo de descubrimiento y autoexpresión. Mientras él sigue explorando nuevas avenidas, nos invita a todos a acompañarlo, a encontrar nuestra propia melodía en el gran concierto de la vida. Steve Martin, el nombre resuena como una melodía familiar en la sinfonía del entretenimiento moderno. Su legado, tejido con hilos de comedia, música y cine, es un tapiz que no solo ha adornado escenarios y pantallas, sino que ha dejado una impronta indeleble en el arte de hacer reír. Mientras las luces del escenario se apagan y el eco de las carcajadas se desvanece, es momento de reflexionar sobre el impacto de su carrera, un viaje que ha sido tanto una obra maestra de la comedia como una exploración del alma humana. Nacido el 14 de agosto de 1945 en Waco, Texas, Stephen Glenn Martin fue un niño de espíritu curioso, siempre buscando el próximo truco de magia o el chiste perfecto. La pasión por el espectáculo le llegó temprano, cuando trabajó vendiendo guías en Disneyland. Allí, entre el bullicio de los visitantes y la magia de los espectáculos, comenzó a gestarse el amor por el arte de entretener. Aprendió trucos de magia y habilidades de malabarismo que pronto se convertirían en los cimientos de su estilo único de comedia. El legado de Steve Martin se extiende más allá de sus logros visibles, como una sombra cálida que toca a todos los que han tenido el privilegio de conocer su trabajo. En el mundo de la comedia, Martin se destacó por su enfoque metalingüístico, rompiendo la cuarta pared y llevando el absurdo a niveles sublimes. Su influencia es palpable en generaciones de comediantes, quienes vieron en su irreverencia una invitación a desafiar los límites de lo convencional. Fue en los años 70 cuando Martin comenzó a redefinir la comedia stand-up, un arte que antes se adhería a fórmulas establecidas y que él transformó en un lienzo para la innovación sin barreras. Uno de los momentos más emblemáticos de su carrera ocurrió en 1976, cuando apareció por primera vez en Saturday Night Live. Su presencia en el programa fue como un vendaval de frescura que sacudió los cimientos del humor televisivo. Con su característico traje blanco, Martin interpretó a un personaje que era a la vez un reflejo y una parodia del propio artista. Se burlaba de la fama y del propio acto de hacer comedia, una metacomedia que invitaba al público a reírse no solo del chiste, sino también de la propia experiencia de reír. En una de sus actuaciones más memorables, Martin cerró con su famoso King Tut,
una interpretación que combinaba música, danza y comedia en una mezcla explosiva de talento y creatividad. Esta actuación no solo cimentó su estatus como un icono de la comedia, sino que también dejó una marca indeleble en la cultura popular. Pero el legado de Steve Martin no se detiene en el ámbito de la comedia. Su incursión en el cine fue una transición natural, llevándolo a protagonizar películas que se han convertido en clásicos atemporales. The Jerk, su debut como protagonista en 1979, mostró al mundo su talento para interpretar a personajes que son tanto ridículos como entrañables. La historia de Navin R. Johnson, el bastardo blanco, criado por una familia afroamericana, es un comentario satírico sobre la identidad y la búsqueda del éxito en la América de finales del siglo XX. La película fue un éxito rotundo, y Martin demostró su habilidad para mezclar el humor físico con una profunda comprensión de la narrativa cinematográfica. En los años 80, sus colaboraciones con el director Carl Reiner dieron lugar a una serie de películas que exploraron diversos matices de la comedia. En Dead Men Don't Wear Plaid, Martin rindió homenaje al cine negro clásico, mezclando escenas de viejas películas con nuevas tomas en una original mezcla de humor y nostalgia. Esta obra fue un testamento a su capacidad para innovar y honrar al mismo tiempo, un equilibrio que pocos artistas logran alcanzar. Otra notable colaboración con Reiner fue The Man with Two Brains, donde Martin exploró los límites del absurdo en una comedia que cuestiona la naturaleza de la identidad y la conciencia. Sin embargo, no todo fue comedia desenfrenada en la filmografía de Martin. Películas como Parenthood y Father of the Bride mostraron un lado más sensible y reflexivo, explorando los desafíos y alegrías de la vida familiar. Estas obras permitieron a Martin mostrar su versatilidad como actor, capaz de evocar tanto risas como lágrimas, y consolidaron su lugar en el corazón de los espectadores como un intérprete completo. Más allá del cine, Steve Martin también dejó su huella. En el mundo de la música, un virtuoso del banjo, su amor por la música bluegrass lo llevó a lanzar varios álbumes e incluso a ganar un Grammy. En una de sus actuaciones más memorables, Martin se unió a la banda Steve Canyon Rangers para interpretar The Crow, una pieza que resuena con ecos de tradición y modernidad, y que muestra su habilidad para contar historias a través de acordes y melodías. Su pasión por la música no solo enriqueció su carrera, sino que también subrayó su profunda conexión con el arte en todas sus formas. Anécdotas sobre su vida y carrera abundan, cada una pintando un retrato más completo del hombre detrás de la leyenda. Una de las más entrañables ocurrió durante una de sus giras de stand-up en los años 70. En una noche particularmente fría, Martin decidió romper con la tradición y hacer su espectáculo al revés. Comenzó con la despedida, agradeciendo al público por asistir, antes de realizar su rutina de cierre al inicio del espectáculo. Esta inversión del orden desafió las expectativas del público y creó una experiencia única, un sello distintivo de su estilo irreverente y original. Otra anécdota revela su amor por la literatura y la escritura. En una entrevista, Martin confesó que, mientras trabajaba en Disneyland, solía leer obras de grandes autores en sus descansos. Este amor por las palabras se tradujo en una exitosa carrera como escritor, publicando novelas como Shopgirl y An Object of Beauty, donde exploró temas de amor, arte y la búsqueda de sentido en un mundo a menudo caótico. Su legado también se refleja en su capacidad para inspirar a las nuevas generaciones de artistas. Martin Short, uno de sus más cercanos colaboradores y amigos, ha dicho que trabajar con Steve Martin es como asistir a una maestría en comedia. Juntos, han protagonizado producciones teatrales y series de televisión que continúan desafiando los límites del humor y la narración. Su relación es un testimonio de la importancia de la colaboración y la amistad en el proceso creativo. Una de las anécdotas más reveladoras sobre Steve Martin ocurrió durante la producción de L.A. Story, una película que escribió y protagonizó. En un momento de la filmación, mientras rodaban una escena en un parque, Martin decidió improvisar un diálogo que no estaba en el guión. Esta espontaneidad resultó en una de las escenas más memorables de la película, mostrando su habilidad para capturar la esencia del momento y convertirlo en algo mágico. Esta capacidad de adaptación y creatividad es parte integral de su legado, demostrando que el arte verdadero a menudo surge de la inspiración del instante. En el ocaso de su carrera, Steve Martin no busca la adulación ni el reconocimiento. Su reflexión sobre su propio legado es de humildad y gratitud, consciente de que su éxito es el resultado de una vida dedicada al oficio que ama. La comedia es una forma de arte que nunca deja de evolucionar, ha dicho en numerosas ocasiones, y su carrera es un testimonio de esta evolución constante. A medida que las nuevas generaciones descubren su trabajo, ya sea a través de sus películas, sus actuaciones en vivo o sus escritos, el legado de Steve Martin sigue creciendo. En un mundo cambiante, su obra es un faro de creatividad, humor e ingenio. Nos enseña que la risa es un lenguaje universal,
una forma de conectar con los demás y con nosotros mismos. Su vida y su carrera son un recordatorio de que, a través del arte, podemos encontrar significado y propósito, incluso en los momentos más absurdos. Mientras el documental llega a su conclusión, resonamos con las palabras de Steve Martin, quien una vez dijo: "La comedia es la forma más divertida de ser serio". Este legado, construido con risas y reflexiones, es uno que perdurará, inspirando a generaciones futuras a encontrar su propia voz en el vasto escenario del mundo del entretenimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este documental, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te ha parecido la historia de esta figura icónica? Hasta la próxima, donde descubriremos juntos los secretos